Buenas, buenos días, estimados estudiantes de segundo año de odontología de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Desde la unidad curricular Microbiología y Parasitología, este segundo tema que vamos a presentar es un tema que se va a dar una explicación general de los microorganismos, de dónde provienen. La semana anterior estuvimos hablando de las generalidades de la microbiología y cómo la microbiología ha hecho un impacto importante en toda la vida humana y cómo ha sido relevante los descubrimientos que se han hecho a lo largo a partir de la invención del microscopio, que es lo que permitió la observación de esta vida, este mundo que no conocíamos y del cual habían hipótesis sobre su existencia. Bien, este tema es estructura microbiana. Vamos a seguir avanzando en lo que es la microbiología. La estructura microbiana es importante que nosotros la podamos mirar desde una perspectiva un poco más amplia que dedicarnos a estudiarla de forma individual. Nosotros para poder querer adentrarnos a este mundo del mundo microbiano, necesitamos establecer unas competencias que el estudiante debe alcanzar. Ustedes deben analizar las diferencias morfológicas, es decir, de la forma, de la estructura, de la fisiología y de la patogenicidad entre los microorganismos. ¿Cuáles microorganismos? Las bacterias, los hongos, los virus y los protozoarios. Recuerden que cuando hablábamos de lo que era un microorganismo, decíamos que era un organismo con vida y que tenía un tamaño, decían ustedes, pequeño. Yo le decía, ¿qué tamaño? Porque había muchos tamaños pequeños, pero no son microscópicos. Cuando hablamos de micro, hablamos de una medida en micras, que es la medida en que se mide el microorganismo. Puede ser micras o mucho más pequeño todavía, o más mínimo, que serían los nanómetros. Entonces, hay que analizar las diferencias morfológicas, estructurales, fisiológicas y de patogenicidad entre los microorganismos. ¿A través de qué? De su estudio comparativo. Ustedes van a comparar sus estructuras, su morfología, su fisiología y su patogenicidad. ¿Para qué? Para comprender su relación, la relación que tienen estas características con la patogenia, con el establecimiento de las enfermedades infecciosas de importancia humana y sobre todo en función de comprender más adelante las de interés odontológico. Bien, seguimos con lo que es la estructura celular. La clasificación de la estructura celular se remonta en 1675 con Anthony van Leeuwenhoek, tal como lo hemos estudiado y lo hemos discutido en la clase pasada. A partir de allí se descubren lo que son los animáculos que él describe y en ese tiempo o para esas épocas los seres vivos se ubicaban en dos reinos, animal y vegetal, animalia y vegetal. Los microorganismos, que eran algas, hongos, fueron difíciles de ubicar en estos reinos porque, por ejemplo, tenían algunas características del reino animal y vegetal, pero tenían otras características que no encajaban en estos reinos. Entonces, en 1886, el zoólogo alemán Haeckel crea este reino que llamamos protista. Es un reino que puede ubicar a los microorganismos que hemos mencionado. Gracias a la microscopía electrónica, entonces Steiner recoge los conceptos publicados por Chatton en 1937 y distingue dos tipos de células, que son, de acuerdo a esta estructura, células eucariotas y células procariotas. Si observamos la estructura de esta célula en el dibujo que tenemos allí señalado, al lado izquierdo, podemos observar que una célula eucariota se refiere a aquellas células que tienen un núcleo bien definido, un núcleo circunscrito por una membrana, o sea, se distinguió estas células muy ya definidas con un núcleo definido y con una membrana nuclear, además de tener organelos citoplasmáticos bien diferenciados, tener una membrana bien diferenciada y tener estructuras citoplasmáticas muy especializadas como las mitocondrias, el aparato de Golgi
los retículos endoplásmicos liso y rugoso, y el tipo de ribosoma también es mucho más, más avanzado que el de una célula precursora, como son las células procariotas. Esta palabra procariota viene de ser precursor, de ser o como tener como una especie de nucleoide o un núcleo rudimentario, pero no es un núcleo como tal, sino una sustancia o una región nuclear donde hay un material genético que corresponde a esa célula. Entonces, las células eucariotas o superiores y células procariotas o inferiores en el sentido de sus características estructurales. Entonces, si nosotros observamos la célula procariota, es una célula un poquito más simple, tiene su membrana citoplasmática, puede tener algunas estructuras adicionales, pero lo que sí tienes fijo, ambas células, es su citoplasma y su membrana citoplasmática. Lo que pasa es que en las células procariotas no hay organelos citoplasmáticos especializados como las mitocondrias, el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico liso y rugoso. Entonces la membrana citoplasmática asume algunas de esas funciones que deben cumplir las organelas en las células eucariotas. Si observamos allí, hay una zona oscura, morada, que vemos como la región nuclear. Esa región nuclear viene siendo una zona del citoplasma en el cual la célula tiene su material nuclear, pero no está circunscrito por ninguna membrana. Por eso es que nosotros no vemos allí, como en el caso de la eucariota, un núcleo bien diferenciado. Aquí ya les he colocado lo que son las células eucariotas y procariotas en sus diferencias. Es importante establecerlas porque una célula eucariota posee membrana nuclear. Eso es una cosa que la caracteriza. Por eso es que nosotros podemos llamar EU como un núcleo bien establecido con su membrana nuclear que lo circunscribe. O sea que ese núcleo es bien avanzado, tiene una carga genética completa con cromosomas, 23 pares de cromosomas, 22 somáticos y uno sexual. Tiene su núcleo definido, tiene histonas, tiene nucleolo. La carga genética es diploide porque los cromosomas están por pares, por lo tanto es importante estas características que estamos identificando en una célula eucariota. Las organelas citoplasmáticas especializadas que posee son las mitocondrias, donde se realiza la síntesis energética, la respiración. También están los retículos endoplásmicos liso y rugoso, el rugoso donde se realiza la síntesis de proteínas y el liso la síntesis de lípidos. Y el aparato de Golgi, que tiene una función vesículo-genética y digestiva. Además de esto, tiene una reproducción sexual y asexual. ¿Qué quiere decir esto? Que la reproducción asexual pues, se hace por mitosis, división simple, y la reproducción sexual es a través de la producción de gametos. Quiere decir gametos femenino y masculino, donde cada gameto va a aportar una carga genética en la reproducción, en el apareamiento y en la producción de nuevas células hijas. En el caso de las procariotas, entonces, a diferencia de las eucariotas, no poseen membrana nuclear, no poseen nucleolo, no poseen histona. Entonces, su núcleo no se le llama núcleo, sino nucleoide o un núcleo rudimentario, pero no núcleo como tal. La carga genética es haploide, por lo tanto, generalmente poseen un solo ADN, una sola molécula de ADN súper enrollada sobre sí misma, ¿verdad? En un cromosoma circular único, súper enrollado sobre sí mismo y ubicado en algún lugar del citoplasma. Ese lugar se le llama región nuclear o donde está el nucleoide. No posee organelas especializadas como las mitocondrias, aparato de Golgi y retículo endoplásmico liso y rugoso, y la reproducción es asexual. ¿Por qué es asexual? Porque sencillamente no tiene la producción de gametos, solamente es un ADN, es un cromosoma. Entonces, esto le impide reproducirse sexualmente. Y aquí es donde nosotros tenemos que estar claros. ¿Por qué? Porque la reproducción asexual no está acompañada de gametos. Ahí no se realiza la meiosis, que es el entrecruzamiento para la producción de células hijas llamadas gametos. Entonces, dentro de lo que es la estructura
celular, entonces los microorganismos han sido clasificados como microorganismos eucariota con estas estructuras, eucariota con estas características. Están los hongos que han sido clasificados como eucariotas porque tienen núcleos, pueden ser unicelulares, pluricelulares, poseen uno o varios núcleos bien definidos y tienen organelas citoplasmáticas, se reproducen sexualmente. Y los protozoarios, que aun cuando ellos no son pluricelulares, como si fuera un tejido, como en el caso del hongo, sí son unicelulares, pero tienen su núcleo definido, pueden tener varios núcleos y pueden reproducirse sexualmente, o sea que ambos pueden generar gametos. En el caso de los microorganismos procariotas están las bacterias, las cianobacterias y las algas verde-azules. ¿Qué quiere decir? Que estas tienen un nucleoide, tienen una región nuclear o zona donde va el nucleoide, no tienen organelas citoplasmáticas especializadas y tampoco poseen la reproducción sexual, por lo tanto su reproducción es solamente por división simple. Ahora, ¿cómo clasificamos los virus? Desde el punto de vista del nivel subcelular, pues son microorganismos, pero a ellos no han podido, los estudios que se han hecho, se dice que son precursores de la vida humana. Por lo tanto, ellos son considerados partículas infectantes, pero son parásitos intracelulares obligados. Ellos no pueden vivir fuera de una célula, por lo tanto, ellos no tienen una independencia en su funcionamiento, en su fisiología, esto hace que el virus sea considerado, que no sea considerado una célula, sea acariota. Acariota quiere decir que no tiene o no podemos meterlo ni dentro de una célula eucariota ni dentro de una célula procariota. Entonces se le llaman partículas infectantes que no pueden considerarse células ya que solo poseen un ácido nucleico y no se reproducen solos, sino a expensas de una maquinaria metabólica de las células eucariotas y procariotas. Quiere decir que los virus van a ser parásitos de una célula eucariota como de una bacteria y también pueden parasitar células eucariotas. Esto es importantísimo porque el tamaño de los virus se mide en nanómetros. Y esto es algo que nosotros son características que ustedes deben tomar para establecer diferencias y analizar en base a esas diferencias morfológicas, estructurales, fisiológicas que vamos a ir viendo. Aquí vamos a hacer una exposición más que todo de las bacterias, lo que ustedes deben de construir al final, que es un cuadro comparativo. La estructura, vamos a hablar un poco entonces de la estructura bacteriana, que es lo nuevo, porque de alguna manera hemos visto, aunque sea en el liceo o en algún lado de biología, hemos visto los hongos y los protozoarios. Las bacterias son células procariotas que poseen unas estructuras y unos elementos estructurales importantes. Está el nucleoide, que es un ADN circular superenrollado sobre sí mismo, y una carga genética haploide. Este nucleoide está ubicado en una zona del núcleo del citoplasma. Tiene su citoplasma, esta bacteria tiene granulaciones o inclusiones citoplasmáticas. Estas inclusiones citoplasmáticas generalmente lo constituyen los ribosomas y los gránulos de reserva. Estos gránulos de reserva generalmente poseen la reserva que son producto del metabolismo, de la necesidad metabólica de la bacteria. Están los ribosomas, que generalmente son de tipo 70S, que son menos complejos que los de la célula eucariota, pero que igual ellos asumen la síntesis de proteínas que en una célula eucariota hace los retículos endoplásmicos rugosos. Entonces, posee, además de su núcleo, de su ribosoma, sus inclusiones citoplasmáticas, está la membrana citoplasmática, que asume una función importantísima porque además de todo lo que es la permeabilidad selectiva, la presión, todo lo que tiene que ver con la entrada y salida de células a la célula de sustancias importantes o rechazar las que no sirven, pues además de esto se hace una invaginación, que es lo que llamamos mesosoma. Si ustedes observan allí, el mesosoma es una invaginación de la membrana citoplasmática que asume una función respiratoria, o sea, viene a asumir lo que es la respiración celular, la fosforilación oxidativa que se da dentro de la membrana citoplasmática. Esto quiere decir que el mesosoma viene a ser, hay mesosomas laterales y mesosomas sectales.
producen sustancias, enzimas, proteínas y también sustancias importantes para el metabolismo celular, como por ejemplo las beta-lactamasas, que son enzimas que destruyen la penicilina y que han desarrollado algunas bacterias producto de la adquisición de una característica de forma genética. También se encuentra la pared celular, que es una estructura importantísima en las bacterias. Casi todas las bacterias poseen pared celular, a excepción de las del género llamado Mycoplasma y de las formas L. Esta pared celular en las bacterias tiene una función importantísima. Si nosotros observamos aquí cuáles son las estructuras de una célula bacteriana, cuáles son sus estructuras, vamos a ver estructuras esenciales y estructuras no esenciales. Ya les he mencionado algunas, por ejemplo, en las estructuras esenciales son aquellas que una bacteria sin esas estructuras puede morir. Generalmente está el nucleoide o genoma bacteriano, el citoplasma, que es donde se realizan todas las actividades metabólicas de la célula, la membrana citoplasmática, que ya les hablaba, que posee una función importante en la permeabilidad selectiva y la respiración celular, el mesosoma, que tiene una función de producción de enzimas importantes para la célula, pero también es allí donde se inserta el cromosoma bacteriano para la duplicación de su ADN, para dividirse. Los ribosomas, que asumen la función de síntesis de proteínas, las inclusiones citoplasmáticas, que están metidas en los gránulos de reserva y la pared celular. En cuanto a las estructuras no esenciales, está la cápsula, que es una estructura que puede o no estar presente en algunas bacterias y que si no la posee no pasa nada, pero el que la posee, la bacteria que la posee, le da una capacidad de virulencia o de patogenicidad. Le evita que las células macrófagos de nuestro cuerpo la fagociten. Están los flagelos, que le dan la movilidad, la fimbria, que le permite la adherencia y la hidrofobicidad con otras superficies, y las esporas, que vienen siendo unas formas que adquiere la bacteria, una forma que adquiere la bacteria a través de un proceso de esporulación y que hace que la bacteria pueda permanecer viva por mucho tiempo, de manera que le da resistencia a la bacteria. De todas estas estructuras, porque a ustedes les corresponde hacer una investigación y concretar las funciones de las estructuras esenciales y no esenciales, que ya les he mencionado, inclusive les he mencionado sus funciones, aquí están las funciones de la pared celular. La pared celular le da rigidez y forma la bacteria. O sea que las bacterias, mientras más rígida sea la pared celular, más va a tener una forma definida. Por ejemplo, la mayor rigidez le da una forma de espirilo, mientras que la menor rigidez le da una forma de coco. Le confiere resistencia a la presión osmótica interna, quiere decir que va a ayudar a la regulación de la presión osmótica que tiene la membrana citoplasmática y la parte interna. Interviene en la división celular en el momento en que se divide en dos células hijas, de manera que es cuando la célula se divide también la pared celular. Le da impermeabilidad por transporte activo y selectivo, pasivo para la penetración de sustancias. Ahorita que están viendo histofisiología y están viendo transporte activo, pueden comprender un poquito mejor esta característica. Protege a la membrana citoplasmática de la acción de agentes nocivos externos. Esto es importante porque cuando hay acción de antibiótico, antimicrobiano, pues a veces la célula necesita activar esta función para evitar que un antimicrobiano pues le afecte. Contiene determinantes de patogenicidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los LPS, que son lipopolisacáridos, que tienen en la pared celular algunas bacterias, sobre todo las gram negativas, para producir toxinas internas, que son endotoxinas. Los ácidos teicoicos y lipoteicoicos, que también en las gram positivos generan un efecto de patogenicidad. Clasifica a las bacterias en dos grandes grupos, gram positivo y gram negativo, y es aquí donde ustedes como estudiantes necesitan profundizar para la próxima clase estas características, que ya les diré en su momento qué deben hacer. Posee numerosos antígenos, claro que sí, y es el punto diana de numerosos antibióticos como los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos son antibióticos que van a ir a destruir o inhiben la síntesis de la pared celular. En cuanto a la morfología microbiana, es necesario que se haga hincapié en lo que es el tamaño del microorganismo, porque acuérdense que las bacterias se miden en micras también, pero los hongos, que son un poco más grandes, cuando hablamos ya de todos los 4 microorganismos que ustedes deben comparar y diferenciar, el tamaño es importante.
la forma de cada uno, porque cuando nosotros vamos a hacer la observación microscópica, eso nos ayuda a identificarlo. Si poseen alguna estructura adicional, por ejemplo, las estructuras no esenciales de una bacteria, que si tiene flagelo le da la movilidad, que si tiene fimbria le da la adherencia, que si no tiene cápsula no es o si es patógena. En el caso de los protozoarios también vale todas estas características y los movimientos que si los realizan o no. Esto es importante porque hay microorganismos que el movimiento que realiza les permite emigrar o llegar a sitios donde otros microorganismos no pueden llegar y aumenta el grado de infección en el caso del ser humano. Entonces el tamaño de los microorganismos debe expresarse en las unidades correspondientes, micra y nanómetros si es muy pequeño. En cuanto a la fisiología microbiana, se debe tomar en cuenta los requerimientos de carbono, o sea, si lo utilizan, qué proceso realizan, los requerimientos de energía, si lo toman de sustancias orgánicas e inorgánicas o de la luz solar, la presión osmótica, que si tiene un efecto sobre ellos, los requerimientos de oxígeno, si son aerobias o anaerobias, aquí es para saber si el sector final de hidrógenos es el oxígeno o es otro elemento. Los requerimientos de temperatura es importantísimo para saber cómo conservar o cómo lograr el aislamiento de una bacteria y la reproducción. La patogenicidad. Cuando nosotros hablamos de patogenicidad, es la carga microbiana necesaria para infectar. Quiere decir que hay microorganismos que necesitan una buena carga microbiana para poder lograr producir una enfermedad infecciosa. Pero hay otros que con poca carga, por ejemplo, la disentería bacilar, que la produce la Shigella disentería, necesita solamente 100 bacterias para poder causar una infección. Pero, por ejemplo, por otro lado, si nosotros comparamos con la fiebre tifoidea, necesita 10 a las 5 bacterias, o sea, 10.000 bacterias o 100.000 bacterias para poder causar una infección. Los mecanismos o vías de transmisión del microorganismo. Quiere decir que un microorganismo entra a nuestro cuerpo por diferentes vías. Eso también determina la patogenicidad. No es igual que un microorganismo entre directamente por vía sanguínea, por una inyección, a que entre por un proceso de mucosas donde hay una serie de mecanismos de defensa de nuestro cuerpo que van a tratar de limitar su llegada hasta donde él quiera llegar. Las características favorecen la capacidad patógena del microorganismo, que si posee cápsula, que si posee flagelo, que si posee esporas o la capacidad esporular, que si que si tiene otro tipo de adherencia. Estas características son sumamente importantes para determinar si una bacteria es patógena o no. Por ejemplo, las bacterias que tienen cápsulas son mucho más patógenas que las que no lo poseen. En la producción de enzimas y toxinas que favorecen la virulencia del microorganismo, esto es muy importante porque, por ejemplo, están las hialuronidasas, las coagulasas, las proteinasas, las lecitinasas, las adeneasas, o sea, son enzimas que producen las bacterias y los microorganismos que logran difundir en el medio y romper uniones celulares o romper sustancias que son importantes, que están allí tratando de limitar el paso de los microorganismos y ellos con esas sustancias que liberan pueden avanzar y producir una infección mayor, o sea, que pueden diseminarse. Y las toxinas, que hay bacterias que producen toxinas y hay microorganismos que producen toxinas, no nada más las bacterias, que les da mayor patogenicidad. Por ejemplo, la bacteria que produce el tétano tiene una toxina llamada tétanoespasmina. Esta bacteria sin esa toxina sería menos patógena. Entonces, estos son los detalles que ustedes deben tomar en cuenta al momento de hacer el cuadro comparativo. De tal manera que les hemos hablado un poco de las bacterias y sus características generales en relación a los virus, hongos y protozoarios en función de lo que sí es una célula eucariota o procariota. De tal manera que el cuadro comparativo que usted debe completar debe ser lo más concreto posible, debe sintetizar la información, analizarla y la iremos discutiendo en las clases sucesivas. De tal manera que usted debe, al finalizar este tema que se da en 3 semanas, debe aprender o debe saber diferenciar los microorganismos en función de las patologías que ellos producen. Por eso los ejemplos de las enfermedades infecciosas para cada uno les va a ayudar a ustedes a comprender por qué una bacteria causa una infección y de qué manera y por medio de qué vía
a través de ciertos factores de patogenicidad y cómo el virus tiene, por el contrario, otras formas de infectar, y el hongo, por su parte, también tiene otras maneras, otra estructura, otra forma de reproducirse, de nutrirse y de causar patogenicidad para que sus enfermedades tengan unas características, igualmente los protozoarios. Con esto finalizo esta clase para poder discutirla en el momento en que nos pongamos vía online. Muy agradecida. Tengan en cuenta que necesitamos para la próxima clase establecer diferencias entre las bacterias gram positivas y gram negativas. Esto va a ser parte de la asignación de esta semana para la próxima clase. Muchas gracias y feliz día.